Estaba doblando la ropa cuando sonó mi teléfono. Era martes por la tarde, cerca de las 3, y tenía la radio puesta a bajo volumen con alguna vieja canción de The Beatles. El número que apareció en la pantalla era del Hospital Santa María, y se me revolvió el estómago antes incluso de contestar. ¿Conocen esa sensación de que el cuerpo entiende algo antes de que el cerebro lo capte? Pues eso, la voz de la enfermera era plana, profesional. Su hija, Emma, ha sido ingresada. Ha habido un incidente. Necesita venir ahora mismo. No hice preguntas, solo agarré las llaves y salí corriendo. Dejé el cesto de la ropa en el suelo, la puerta sin llave, todo. El trayecto de nuestra casa en Brookline al hospital normalmente tarda 20 minutos, pero lo hice en 12. Me salté 2 semáforos en rojo. No me importó. Cuando llegué a urgencias, me hicieron esperar. Esa fue la peor parte. Sentada en esas sillas de plástico bajo luces fluorescentes, mientras una recepcionista hacía clic en pantallas y pedía información del seguro. Quise gritar. Finalmente, salió un doctor, un joven con ojos cansados, y me guió a través de esas puertas dobles que siempre huelen a lejía y a miedo. Emma estaba en la tercera cama, con la cortina medio corrida. Parecía tan pequeña allí, tumbada, con 7 años y apenas ocupando la mitad del colchón. Tenía la cara pálida, casi gris, y un moretón se extendía por su sien izquierda, morado y agresivo. Su brazo estaba en una férula provisional. Cuando me vio, empezó a llorar, sollozos suaves que rompieron algo en mi pecho. Me senté en el borde de la cama y ella me agarró la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mamá», susurró. Apenas podía oírla por encima del pitido de las máquinas. El doctor se quedó a los pies de la cama con un portapapeles, explicándome que tenía una fractura de muñeca, posible conmoción cerebral y costillas magulladas. Le estaban haciendo pruebas. Querían dejarla ingresada esa noche para observarla. «¿Qué pasó?», le pregunté. «¿Quién te hizo esto?». Emma miró al doctor, luego a mí. Su labio inferior temblaba. «La abuela Ruth me empujó», dijo, «escaleras abajo en su casa. Dijo que le estaba faltando al respeto y que necesitaba aprender». La habitación se quedó en un silencio total. Incluso las máquinas parecieron hacer una pausa. El bolígrafo del doctor dejó de moverse sobre el portapapeles. Sentí algo frío que me recorría la espalda, extendiéndose por todo el cuerpo. Mi suegra, la madre de David, la mujer que había insistido en llevar a Emma todos los martes después de la escuela, porque decía que quería pasar tiempo de calidad con su nieta. «¿Estás segura?», me oí preguntar, e inmediatamente me odié por ello. Por supuesto que estaba segura. Pude verlo en sus ojos, en la forma en que se encogió cuando le toqué el hombro. Esto no era imaginación. Esto no era un accidente. El doctor se aclaró la garganta. «Señora Patterson», dijo, «necesito hacerle unas preguntas a Emma. A solas, si le parece bien. Es protocolo para este tipo de lesiones». Sabía lo que quería decir. Sospechaban de maltrato. Tenían que descartarlo o, en este caso, confirmarlo. Salí de detrás de la cortina, pero aún podía oírlo todo. La vocecita de Emma contestando a las preguntas. «¿Dónde exactamente te empujó? ¿Quiso hacerlo? ¿Ha pasado esto antes?». Esa última pregunta quedó flotando en el aire y me di cuenta de que no sabía la respuesta. ¿Cuántos martes había vuelto Emma a casa callada, retraída? ¿Cuántas veces pregunté qué pasaba y acepté su nada como verdad? Mi teléfono vibró. Era David llamando. Salí al pasillo para contestar. «Su madre me acaba de llamar», dijo. «Dice que Emma se cayó, que tropezó con la alfombra al principio de las escaleras y que fue un accidente. Está muy disgustada. Ella la empujó», le dije. «Emma me lo dijo. La empujó por las escaleras.
Hubo una larga pausa. David y yo llevábamos casados 9 años. Conocía sus silencios, podía leerlos como patrones climáticos. Este era duda mezclada con negación, una reticencia a creer que su madre fuera capaz de algo así. ¿Estás segura de que Emma no? Él empezó, y le colgué. Cuando el doctor salió, me dijo que se pondrían en contacto con los servicios de protección de menores. Procedimiento habitual. Querrían entrevistar tanto a Emma como a Ruth, y a David y a mí también. Me dio papeleo para rellenar, informes de incidentes y formularios de consentimiento. Se llamaba Doctor Martínez y tenía ojos amables, pero su amabilidad se sentía clínica, distante. Seguramente veía casos como este todas las semanas. Para él, esto era un martes. Para mí, el mundo se había inclinado de lado. Volví a la cama de Emma y le cogí la mano que tenía bien. Las enfermeras iban y venían, comprobando las constantes vitales, ajustando la vía que le habían puesto para mantenerla hidratada. Emma dormitaba a ratos. Su cara se relajaba al dormir solo para tensarse cada vez que se despertaba. Me quedé en esa silla toda la noche, mirándola respirar, contando cada subida y bajada de su pecho. Alrededor de medianoche, vino una trabajadora social, una mujer llamada Karen, con el pelo gris recogido en un moño. Me hizo preguntas suaves sobre nuestra familia, sobre Ruth, sobre la relación de Emma con su abuela. Le conté todo lo que se me ocurría. La forma en que Ruth siempre había sido fría conmigo, crítica. La forma en que parecía preferir el control al afecto. Los comentarios que había hecho a lo largo de los años sobre cómo los niños de hoy en día no tenían disciplina ni respeto. ¿Alguna vez mencionó Emma tener miedo de su abuela? Tuve que pensarlo. No miedo exactamente, pero sí reticencia. A veces, los martes por la mañana, a Emma le costaba prepararse. Preguntaba si realmente tenía que ir a casa de la abuela. Yo había pensado que solo estaba siendo difícil, prefiriendo jugar con sus amigos. Ahora me preguntaba qué más me había perdido. Karen lo anotó todo en una libreta de cuero, con letra pulcra y rápida. Me dijo que alguien haría un seguimiento en las próximas 48 horas. Me dijo que documentara todo, que hiciera fotos de las lesiones de Emma, que guardara registros de todas las visitas médicas. Me lo dijo con naturalidad, como si me estuviera dando una receta. Yo asentía y asentía, sintiéndome entumecida. Cuando se fue, saqué mi teléfono y empecé a hacer fotos. La sien magullada de Emma, la férula en su muñeca, las pequeñas marcas en su brazo que parecían agarres de dedos. Cada foto se sentía como traición y protección al mismo tiempo. Esta horrible evidencia del dolor de mi hija que necesitaba preservar. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyar los codos en la barandilla de la cama para evitar que las imágenes se desenfocaran. David apareció alrededor de las 2 de la mañana. Parecía agotado, con la camisa arrugada, y no me miró a los ojos cuando entró. Se quedó al pie de la cama de Emma durante mucho tiempo, solo mirándola. Luego preguntó si podíamos hablar en el pasillo. Allí, bajo esas luces duras, me dijo que su madre estaba devastada, que le había llamado llorando, diciendo que había sido un accidente, que Emma había tropezado y que ella había intentado cogerla, pero no pudo, que ella nunca haría daño a Emma deliberadamente. Habló en voz baja, con cuidado, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Tu hija dijo que la empujaron, le dije. Tu madre le dijo que necesitaba aprender respeto. Esas fueron las palabras exactas de Emma. Se frotó la cara con ambas manos. Es mi madre, dijo. La conozco de toda la vida. Es estricta, sí, pero no es violenta. Le fracturó la muñeca a Emma, dije. Le provocó una conmoción cerebral. Podría haberla matado. Nos quedamos allí, en ese pasillo, y vi a mi marido luchar con algo con lo que yo ya había hecho las paces.
Sabía lo que había visto en los ojos de Emma. Sabía lo que había oído en su voz. No había duda en mí, ni una pizca. Pero David seguía intentando encontrar una manera de que ambas cosas fueran ciertas, de que su madre fuera inocente y su hija fuera honesta. No la había. Volví a la habitación de Emma y cerré la cortina. David me siguió, pero se sentó en la otra silla, la que estaba junto a la ventana, y no volvimos a hablar esa noche. En el silencio me hice una promesa. No dejaría pasar esto. No permitiría que nadie lo descartara como un accidente o un malentendido. Costara lo que costara, el tiempo que hiciera falta, me aseguraría de que Emma estuviera a salvo y de que Ruth afrontara las consecuencias. Esa promesa se sintió fría y clara, asentándose en mis huesos como el invierno. Esto ya no era solo rabia, era propósito. Por la mañana empezaría a hacer llamadas, a recopilar información, a construir un caso. Pero por ahora me senté con mi hija, escuché su respiración y dejé que ese frío propósito echara raíces. Emma regresó a casa del hospital el jueves por la tarde. La instalamos en la sala de estar con almohadas y su conejito de peluche favorito, el que tenía desde los 2 años. David se tomó el resto de la semana libre en el trabajo, pero se movía por la casa como un fantasma, haciendo café y olvidándose de beberlo, empezando conversaciones y dejándolas a medias. Su madre lo había llamado 6 veces. Él no había contestado. Pasé ese primer día en casa haciendo lo que Karen me había dicho que hiciera. Documentación, pruebas. Tomé más fotos de las lesiones de Emma con mejor luz, capturando el moretón mientras se oscurecía de morado a azul negro. Lo registré todo en una libreta de espiral con fechas y horas. Jueves, 3 de octubre, 14:15. Moretón en la sien izquierda, de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Férula de muñeca. Debe permanecer puesta durante 3 semanas según el doctor Martínez. Nivel de dolor. Emma lo califica con un 6/10. El hospital me había dado copias de todos los informes médicos, una gruesa pila de papeles con gráficos, notas e informes de rayos X. Los leí 2 veces, resaltando cualquier cosa que pareciera importante. Fractura del radio izquierdo. Contusiones múltiples consistentes con una caída desde altura. La paciente informa haber sido empujada. Seguimiento recomendado con especialista en ortopedia en 2 semanas. Esa frase, consistente con una caída desde altura, seguía llamando mi atención. Era clínica, factual. No había emoción en ella, ni juicio. Solo una descripción de lo que el cuerpo de Emma había sufrido. Puse los informes médicos en una carpeta, de las que tienen cierres metálicos, y la etiqueté Emma. Octubre 2024. Luego, hice copias de todo en la biblioteca, a 2 manzanas. Un juego lo guardé en una caja de seguridad en nuestro banco. Otro juego se lo di a mi hermana Raquel en Portland. Le dije que lo guardara en un lugar seguro y que no hiciera preguntas. Ella no las hizo. El viernes llamé a la escuela de Emma, la primaria Jefferson. La secretaria me transfirió con la directora, la señora Chen, a quien había conocido una vez en una reunión de padres y maestros. Le expliqué lo que había pasado, manteniendo la voz firme. La señora Chen hizo ruidos de simpatía y dijo que sacaría los registros de Emma del semestre pasado. Le pregunté específicamente sobre los martes por la tarde, sobre cualquier nota de los maestros o de la enfermera de la escuela. Había habido 3 incidentes, me dijo, revisando su ordenador. En septiembre, Emma había ido a la enfermería 2 veces quejándose de dolor de estómago, ambos en martes. Las notas de la enfermera decían que Emma parecía ansiosa, pero no tenía fiebre ni otros síntomas. Había descansado 20 minutos y había vuelto a clase. La tercera vez fue a mediados de septiembre, cuando la maestra de Emma, la señorita Reeves, había notado que Emma parecía retraída y reacia a irse al final del día.
Ella lo había atribuido al mal humor habitual de la infancia. ¿Puede enviarme esos registros por correo electrónico?, pregunté. La señora Chen dudó. Podía oír el clic de su ratón, considerándolo. Le expliqué que los servicios de protección de menores estaban implicados, que necesitaba todo documentado. Dijo que tendría que consultarlo con el distrito, pero que haría todo lo posible. Los registros llegaron a mi bandeja de entrada esa tarde. Los imprimí inmediatamente. Los añadí a mi carpeta. 3 martes distintos, en los que Emma había mostrado señales de no querer ir a casa de su abuela. 3 avisos que había pasado por alto por completo. David me encontró en la mesa de la cocina rodeada de papeles. Miró la carpeta, mi libreta, los correos impresos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Preparando un caso», dije. «¿Contra mi madre? ¿Contra quién hirió a nuestra hija?». «Fue un accidente», dijo, pero su voz ya no tenía convicción. Había visto a Emma encogerse cuando él intentó abrazarla. La había oído llorar mientras dormía. La historia que su madre le había contado, la de que Emma tropezó con una alfombra, se hacía más difícil de creer con cada hora que pasaba. Le mostré los registros escolares. Los leyó lentamente, su dedo trazando las fechas. «Todos martes», dijo en voz baja. «Todos martes», confirmé. Se sentó frente a mí con la cara pálida. «Es mi mamá», dijo. «No sé cómo hacer esto». Estiré la mano por encima de la mesa y le cogí la mano. «No tienes que hacer nada ahora mismo, pero necesito que no me lo impidas. Necesito que me dejes proteger a Emma». ¿Asintió? Apenas. Por ahora era suficiente. Durante el fin de semana empecé a hablar con los vecinos. Vivíamos en un tranquilo suburbio al oeste de Boston, el tipo de lugar donde la gente conocía los nombres de los demás, se pedían azúcar prestado y se quejaban de los impuestos a la propiedad. Ruth vivía a 4 calles de distancia, en la casa donde David había crecido, una colonial blanca con persianas negras y un jardín del que estaba orgullosa. Empecé con la señora Kowalski, la vecina de al lado de Ruth, una mujer mayor que pasaba la mayor parte de los días en su porche delantero, con una taza de té y una novela de misterio. Le llevé galletas de la pastelería, de las que le gustaban con relleno de frambuesa. Charlamos sobre tonterías un rato, el tiempo enfriando, las hojas empezando a cambiar de color. Luego mencioné, casualmente, que Emma se había lastimado en casa de Ruth. La cara de la señora Kowalski cambió. «¡Oh, esa pobre niña!», dijo. «Oí la ambulancia ese día». «¿Escuchó algo antes de la ambulancia?», pregunté. «¿Algún grito o llanto?». Me miró fijamente durante un largo momento, decidiendo algo. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, a pesar de que estábamos solas. «A veces oigo cosas», dijo. «Ruth tiene un carácter fuerte. La he oído gritarle a esa niña antes. Nunca le di mucha importancia porque, bueno, mi propia abuela solía gritar. Pero después de que vino la ambulancia, me lo pregunté. ¿Qué le escuchó gritar?», pregunté. La señora Kowalski sacudió la cabeza. No pude distinguir las palabras exactas, solo el tono, ¿sabe? Enojado. Y luego oí algo como el arrastrar de muebles, o tal vez pasos corriendo. Luego se quedó en silencio. Luego empezó el llanto. Fue entonces cuando llamé al 911, en realidad, incluso antes que Ruth. Les dije que creía que un niño se había lastimado en la casa de al lado. ¿Estaría dispuesta a escribir eso?, pregunté. Solo lo que me dijo, con la fecha y la hora si lo recuerda. Asintió lentamente. «Por Emma. Sí, es una niña dulce, demasiado dulce para todo eso». Obtuve historias similares de otros 2 vecinos. Los Henderson, al otro lado de la calle, dijeron que habían olido alcohol en casa de Ruth los martes por la tarde. Probablemente vino, aunque no podían asegurarlo. Les había parecido extraño, porque Ruth solía ser muy explícita sobre no beber durante el día. Un hombre que cuidaba el jardín de Ruth, Miguel, me dijo que Ruth había mencionado que Emma se había caído una vez antes.
allá por agosto, aunque había dicho que Emma estaba bien. Lo recordaba porque se había ofrecido a ver cómo estaba Emma, y Ruth se había puesto a la defensiva, diciéndole que se metiera en sus propios asuntos. Cada conversación que tenía la escribía inmediatamente después. Fecha, hora, lo que se dijo, quién lo dijo. Mi libreta se llenó rápidamente. Compré una segunda. Esto todavía no se trataba de venganza, en realidad. Se trataba de asegurarme de que, cuando alguien oficial preguntara qué había pasado, yo tuviera más que la palabra de Emma contra la de Ruth. Tenía un patrón, tenía testigos, tenía pruebas. El lunes, 5 días después de la lesión de Emma, Karen me llamó. Servicios de Protección de Menores había entrevistado a Ruth. Ruth mantenía que había sido un accidente, que Emma había tropezado con una alfombra corrediza al principio de las escaleras. Había dicho que Emma era una niña torpe, que siempre se caía, siempre se hacía golpes y moretones. Había dicho que yo estaba exagerando, porque nunca le había caído bien, que estaba poniendo a su hijo en su contra. La voz de Karen era neutra, profesional. Me dijo esto con naturalidad, como si estuviera leyendo un guión. Lo que no dijo, pero lo que yo entendí, fue que esto iba a ser difícil. Era la palabra de Emma contra la de una mujer mayor, una abuela sin antecedentes, que estaba llorosa y se disculpaba e insistía en que fue un accidente. Necesito ver la casa, dije. La casa de Ruth, las escaleras. ¿Puede conseguirme entrar allí? Karen hizo una pausa. Así no es como funciona esto, dijo. Entonces, dígame cómo funciona, dije. Dígame qué tengo que hacer para asegurarme de que esto no se archive como un accidente. Otra pausa. Documente. Todo, dijo. Si tiene testigos, consiga sus declaraciones por escrito. Si tiene fotos, manténgalas organizadas. Si hay alguna prueba médica, guárdela. Estoy armando un expediente aquí, pero necesito sustancia. Cuanto más pueda darme, más sólido será el caso. Le estoy dando todo, le dije. He hablado con 3 vecinos. Tengo registros escolares que muestran que Emma estaba ansiosa todos los martes. Tengo informes médicos. ¿Qué más necesita? Tiempo, dijo. Estas cosas llevan tiempo. Pero yo no tenía tiempo. Tenía a Emma durmiendo en el sofá de abajo porque tenía miedo de estar sola en su habitación. Tenía a David desapareciendo en su oficina durante horas, evitando llamadas de su madre, dividido entre lealtades que no debería tener que elegir. Tenía a Ruth por ahí diciéndole a todo el que quisiera escuchar que todo era un malentendido, que yo era una nuera vengativa con un rencor que saldar. Así que seguí reuniendo pruebas. Solicité el historial médico completo de Emma a su pediatra, la doctora Lewis, buscando cualquier lesión anterior que pudiera haberse justificado. Había 2 casos de moretones que había olvidado, uno en su brazo en junio, otro en su pierna en julio. Ambas veces Emma había dicho que se había golpeado con cosas. La doctora Lewis los había anotado, pero no se había preocupado. Ahora, mirándolos con nuevos ojos, me lo preguntaba. Concerté una cita con una abogada, una mujer llamada Sara, que se especializaba en derecho de familia. Su oficina estaba en Cambridge, elegante y moderna, con arte abstracto en las paredes. Escuchó todo lo que le conté, revisó mi carpeta de pruebas, hizo preguntas cuidadosas. ¿Podrían las lesiones de Emma haber sido causadas por una caída? Sí, dijo, pero la declaración de haber sido empujada, combinada con el patrón de ansiedad y el testimonio de los vecinos, crea una duda razonable sobre la narrativa del accidente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Sara juntó las manos sobre su escritorio. Servicios de Protección de Menores continúa su investigación. Si encuentran pruebas suficientes de maltrato o negligencia, pueden recomendar cargos criminales o solicitar una orden de alejamiento. Mientras tanto, documenta todo. Mantén a Emma alejada de Ruth. Deja que el proceso funcione. ¿Y si el proceso no funciona?
Entonces, solicitamos una orden de alejamiento de forma independiente, a través del Tribunal de Familia. Podemos argumentar que existe un peligro claro e inminente para Emma. Con lo que me has mostrado, tenemos un caso sólido. Pagué a Sara una provisión de fondos ese día, dinero que David y yo habíamos estado ahorrando para un tejado nuevo. El tejado podía esperar. Esto no. Al final de esa segunda semana, tenía un grueso archivo de pruebas, registros médicos, fotos, declaraciones de testigos, informes escolares, notas de cada conversación que había tenido. Había hecho copias de todo y las había guardado en 3 lugares separados. Había creado una línea de tiempo de eventos que se remontaba a 6 meses, mostrando cada visita de martes, cada instancia de Emma, estando ansiosa o retraída después. El trabajo era agotador. Mi ira, que había sido algo caliente y punzante en el hospital, se había enfriado hasta convertirse en algo más pesado, más metódico. No estaba gritando, ni rompiendo cosas, ni confrontando a Ruth en su jardín delantero. Estaba sentada en la mesa de mi cocina hasta tarde por la noche, organizando papeles, resaltando pasajes, haciendo referencias cruzadas de fechas. David me encontró allí una noche alrededor de medianoche, rodeada de carpetas y notas adhesivas. «Tienes que dormir», dijo. «Necesito terminar esto», le dije. Se sentó a mi lado, miró la línea de tiempo que había creado. «Es tanto», dijo en voz baja. «¿Cómo es que no lo vimos?» «Porque no quisimos», dije, «porque era más fácil creer que Emma solo estaba de mal humor, o torpe, o pasando por una fase, porque tu madre parecía preocuparse por Emma, a su manera estricta. Estuvo callado por un largo tiempo. Luego, lo siento, por dudar de ti, por dudar de Emma». «Lo sé», dije. Me ayudó a organizar el resto de los papeles esa noche, creando pestañas y etiquetas, haciendo que todo estuviera ordenado y accesible. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Ahora estábamos en el mismo bando, eso importaba. 3 semanas después de que Emma regresó a casa del hospital, solicité una orden de alejamiento temporal. Sara me guió a través del papeleo en su oficina, explicando cada sección en términos sencillos. Le pedíamos al juez que mantuviera a Ruth alejada de Emma hasta que la investigación de servicios de protección de menores estuviera completa y se pudiera programar una audiencia completa. El juez, un hombre de aspecto cansado llamado Foster, la concedió basándose en la evidencia médica y la declaración de Emma. Ruth tendría que mantenerse al menos a 500 metros de Emma en todo momento, sin visitas, sin llamadas, sin contacto a través de terceros. David fue quien tuvo que entregarle los papeles. Se ofreció voluntario, dijo que debía ser él. Volvió de casa de ella temblando, con la cara pálida. Lloró, me dijo. Dijo que la estaba traicionando, que estaba permitiendo que la envenenara contra ella. Dijo que nunca me perdonaría. Lo abracé mientras él lloraba en mi hombro. Este era el costo de elegir a nuestra hija, y ambos lo sabíamos. Su relación con su madre, ya tensa, ahora estaba completamente fracturada. Pero no había otra opción. Nunca la había habido. La orden de alejamiento era solo el principio. Lo que realmente quería era desmantelar la red de protección social que Ruth había construido a su alrededor a lo largo de los años. Había vivido en Brookline durante 40 años. Había sido una figura importante en la iglesia de St. Timothy. Hacía voluntariado en la sociedad histórica. Organizaba el club de lectura todos los meses. La gente la conocía como exigente, pero respetable, estricta, pero justa. Esa reputación era una armadura, y yo necesitaba romperla. Empecé poco a poco. Me uní al comité de padres en la escuela de Emma, algo para lo que siempre había estado demasiado ocupada antes. La primera reunión fue incómoda, todos cautelosos a mi alrededor porque habían oído hablar de lo que pasó.
no los detalles, solo a grandes rasgos. Emma se lastimó. Hubo una disputa familiar. Las cosas estaban tensas. No corregí sus suposiciones, les dejé que se preguntaran. La señora Chen me apartó después de la reunión. ¿Cómo está Emma?, preguntó. Mejor, dije. Está yendo a terapia ahora, con la doctora Simmons en la calle Harvard. Eso es bueno, dijo la señora Chen. ¿Y no volverá a casa de su abuela? No, dije. Hay una orden de alejamiento. Estamos esperando que concluya la investigación de servicios de protección de menores. La señora Chen asintió lentamente. Quería que supiera, dijo, que he actualizado el expediente de Emma. Si alguien del lado de Ruth intenta recoger a Emma o pregunta por ella, se nos ha instruido que se lo neguemos y la llamemos inmediatamente. Gracias, dije, y lo dije en serio. Estas eran las pequeñas victorias, las puertas institucionales cerrándose una por una. En la iglesia el domingo siguiente, fui por primera vez en meses. David se quedó en casa con Emma. Dijo que aún no podía enfrentarlo. Lo entendí. Ruth había sido miembro de St. Timothy's durante décadas. Cantaba en el coro, organizaba el bazar navideño anual. Todo el mundo la conocía allí. Me senté en el último banco y escuché el sermón del padre Michael sobre el perdón y el juicio. Después del servicio, la gente se acercó a mí con cautela. Habían oído que algo había pasado, dijeron. Esperaban que todo estuviera bien. Sonreí y les di las gracias, y no di más detalles. Dejé que tuvieran curiosidad. Dejé que empezaran a hacer preguntas. Janet, que dirigía el grupo de estudio bíblico de mujeres, me invitó a tomar un café. Fuimos a un pequeño lugar en la calle Beacon. Nos sentamos junto a la ventana. Janet tendría unos 60 años. Conocía a Ruth desde hacía años. Revolvió el azúcar en su café y fue directa al grano. La gente está hablando, dijo, sobre usted y Ruth, sobre Emma. ¿Qué están diciendo?, pregunté. Janet parecía incómoda. Que fue un accidente, que usted está exagerando, que Ruth está devastada. Tomé un sorbo de mi café. Me tomé mi tiempo para responder. Emma se fracturó la muñeca, dije. Tiene una conmoción cerebral. Le dijo a varias personas, incluidos médicos y trabajadoras sociales, que su abuela la empujó por las escaleras. Hay una orden de alejamiento porque un juez creyó que había pruebas creíbles de daño. La cara de Janet se puso pálida. No sabía que era tan grave, dijo. Es muy grave, confirmé. Y le digo esto porque creo que la gente debe saberlo. No chismes, solo la verdad. Mi hija fue herida mientras estaba al cuidado de Ruth, y Ruth ha mentido sobre cómo sucedió. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, procesándolo. Luego, Ruth siempre ha sido tan apasionada con que los niños necesitan disciplina. Lo ha hablado en el estudio bíblico, sobre cómo los padres modernos son demasiado blandos, cómo los niños necesitan límites firmes. Nunca pensé que ella quisiera decir, hacerles daño. Terminé. Janet sacudió la cabeza. Esto va a devastar a la congregación, dijo. Ruth está muy involucrada. La gente confía en ella. Por eso mismo tienen que saberlo, dije, porque si le hizo daño a mi hija, podría hacérselo a la de otra persona. No era del todo justo lo que estaba haciendo. Ruth no tenía historial de hacer daño a otros niños, ni acusaciones más allá de la de Emma. Pero necesitaba que la gente la cuestionara, que vieran la posibilidad. La duda era mi arma, y la usé con cuidado. A finales de octubre, la dinámica social había cambiado. La gente que solía saludar a Ruth afectuosamente en la iglesia, ahora le daba sonrisas forzadas y se alejaba rápidamente. El club de lectura se disolvió. La razón oficial fueron conflictos de agenda, pero todo el mundo lo sabía. El nombre de Ruth aparecía cada vez menos en las conversaciones de la comunidad. Estaba siendo borrada silenciosamente, no por mi acción directa, sino por la colocación cuidadosa de la verdad en lugares estratégicos. El padre de David, Miguel,
Llamó una noche. Él y Ruth llevaban divorciados 15 años, pero seguían hablando de vez en cuando. Se había enterado de la orden de alejamiento. ¿Podemos vernos?, le preguntó a David. Solo nosotros. Se reunieron en una cafetería en Newton, territorio neutral. David llegó a casa horas más tarde y me lo contó todo. Miguel había dicho que no le sorprendía. Se había divorciado de Ruth en parte por su temperamento, la forma en que había tratado a David cuando era joven. Nada físicamente abusivo, había dicho, pero controladora, fría, castigadora. Había pensado que se había suavizado con la edad. Claramente, se había equivocado. ¿Estaría dispuesto a testificar eso?, le pregunté a David. Si llegamos a una audiencia, ¿tu padre testificaría sobre su temperamento? Dijo que sí, me dijo David. Dijo que debería haber dicho algo hace años. Esto era más grande de lo que esperaba. El testimonio de Miguel sería poderoso, un excónyuge corroborando un patrón de comportamiento. Llamé a Sara inmediatamente. Le conté sobre la conversación. Ella añadió el nombre de Miguel a nuestra lista de posibles testigos. Las sesiones de terapia de Emma con la doctora Simmons eran semanales. La doctora Simmons era paciente y amable. Usaba terapia de juego y arte para ayudar a Emma a procesar lo que había sucedido. Después de cada sesión, me daba un breve resumen: en qué habían trabajado, cómo estaba sobrellevándolo Emma. En la tercera semana, me dijo que Emma había dibujado una imagen de una mujer en lo alto de unas escaleras y una pequeña figura abajo. Cuando se le preguntó al respecto, Emma había dicho que era el día que se cayó. Me sentí enferma al mirar el dibujo, pero también sabía que era evidencia. La doctora Simmons lo incluiría en su informe, junto con su evaluación profesional de que Emma mostraba signos de trauma consistente con maltrato. Otra pieza del rompecabezas, otra grieta en la historia de Ruth. El hermano de David, Pedro, llamó después. Vivía en Seattle, no había vuelto al este en 3 años. Se había enterado por su madre, que lo había llamado llorando sobre cómo David y yo estábamos destruyendo su reputación por un accidente. Pedro quería saber qué estaba pasando en realidad. David se lo contó todo: la fractura, la conmoción cerebral, la declaración de Emma, los testimonios de los vecinos, el patrón de ansiedad. Hubo un largo silencio en el teléfono. Luego, Pedro dijo algo que no había esperado. Cuando éramos niños, mamá me empujó una vez por una colina en el parque. Yo tenía 8 años. Dijo que estaba siendo descarado. Me rompí la clavícula. Dios mío, dijo David. Nunca se lo dije a papá, continuó Pedro. Me hizo prometer que no lo haría. Dijo que fue un accidente y que la gente me la quitaría si decía lo contrario. Lo he pensado a lo largo de los años, pero me convencí de que lo había recordado mal, que tal vez simplemente me caí. No te caíste, dije, porque le había arrebatado el teléfono a David. Ella te empujó. Sí, dijo Pedro en voz baja. Lo sé ahora. ¿Volverías?, pregunté, para la audiencia, si te necesitamos. Otra pausa. Luego, sí, volveré, por Emma, y tal vez por el niño que fui, también. Las piezas estaban encajando. No venganza exactamente, sino rendición de cuentas. Cada persona con la que hablaba, cada declaración que recogía, cada institución con la que me comprometía, todo creaba un peso del que Ruth no podía escapar. Ella estaba tratando de controlar la narrativa, llamando a sus amigos, justificando la orden de alejamiento como un malentendido, posicionándose como la víctima de una nuera vengativa. Pero la arquitectura de la verdad era más fuerte que su versión. Concerté una cita con el doctor Martínez en Santa María, el médico de urgencias que examinó a Emma por primera vez. Quería entender su opinión médica, que había visto que le hizo llamar a servicios de protección de menores. Se reunió conmigo durante su hora de almuerzo, todavía con su pijama quirúrgico, comiendo un sándwich de la cafetería. Las lesiones eran consistentes con una caída desde altura, me dijo,
pero el patrón de moretones, especialmente en la parte superior del brazo, sugería que alguien la había agarrado primero. Había marcas con forma de dedos. Eso, combinado con la declaración de la paciente, me preocupó por un trauma no accidental. ¿Podría testificar eso?, pregunté. Si me citan, sí, dijo. Pero debo decirle, los abogados de la defensa son buenos creando dudas razonables. Argumentarán que las marcas podrían haber sido de Ruth intentando coger a Emma mientras caía, que la memoria de Emma podría estar confusa debido al trauma, que los niños a veces recuerdan mal los eventos. Lo sé, dije, pero usted le creyó cuando le contó lo que pasó. Eso cuenta, asintió. Le creí, dijo. Todavía lo hago. A mediados de noviembre, Servicios de Protección de Menores había completado su investigación preliminar. Karen me llamó con una actualización. Habían entrevistado a Emma 3 veces, hablado con Ruth 2 veces, y con vecinos y la escuela de Emma. Habían revisado toda la evidencia médica y las notas de terapia de la doctora Simmons. Su conclusión fue que había evidencia creíble de maltrato físico y negligencia. Recomendaban que Emma no tuviera contacto sin supervisión con Ruth hasta una audiencia completa en el Tribunal de Familia. La audiencia fue programada para enero. A Ruth se le permitiría presentar su versión. Nosotros presentaríamos la nuestra, y un juez tomaría una determinación sobre el contacto futuro. Mientras tanto, la orden de alejamiento se mantenía. La relación de David con su madre ahora estaba completamente rota. Ella había dejado de llamarlo después de las primeras semanas. Cuando él intentó comunicarse para explicarle, para decirle que esto se trataba de la seguridad de Emma, ella le había colgado. Su prima Jennifer nos dijo que Ruth estaba diciendo a la gente que David había sido manipulado por mí, que ella era la verdadera víctima aquí. Que cuente esa historia, dije, que se haga la víctima. No cambiará lo que pasó, no cambiará lo que la evidencia muestra. La respuesta de la comunidad fue mixta. Algunas personas se unieron en torno a Ruth, creyeron su versión de los hechos, pensaron que yo estaba siendo cruel y vengativa. Otros se distanciaron silenciosamente, no dispuestos a tomar partido, pero claramente incómodos. Un tercer grupo, más pequeño pero vocal, se puso en contacto conmigo directamente para ofrecer su apoyo. Una mujer me dijo que su propia abuela había sido abusiva y que nadie le había creído de niña. Me agradeció por creerle a Emma. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto se había vuelto más grande que solo nuestra familia. Otros padres estaban observando, viendo que era posible desafiar a los miembros mayores de la familia, priorizar la seguridad de los niños sobre la reputación familiar. Empecé a recibir correos electrónicos a través del comité de padres de la escuela, gente pidiendo consejos sobre sus propias situaciones, sus propias sospechas sobre parientes. Yo no estaba equipada para ser una defensora, pero hice lo que pude. Compartí la información de contacto de la doctora Simmons. Expliqué cómo documentar lesiones, cómo hablar con servicios de protección de menores, cómo navegar el sistema legal. Les dije lo que Sara me había dicho a mí. Confía en tus instintos, cree a tus hijos. No dejes que el miedo al drama familiar te mantenga en silencio. Para diciembre, la arquitectura social alrededor de Ruth había cambiado fundamentalmente. Ya no era la abuela respetada, el pilar de la comunidad. Era la mujer bajo investigación. La mujer con una orden de alejamiento en su contra. La mujer cuyo propio hijo había elegido a su hija por encima de su madre. La gente que la había defendido inicialmente empezó a escuchar la historia completa, la evidencia médica, las declaraciones de los testigos, el patrón. Algunos cambiaron de opinión, otros se reafirmaron, pero ahora eran minoría. La verdad, cuidadosamente plantada y nutrida, se estaba extendiendo por la comunidad como raíces en la tierra.
rompiendo los cimientos que Ruth había construido. Emma estaba mejor. No genial, no sanada, pero mejor. Sonreía más. Dormía casi todas las noches ahora. Había vuelto a la escuela a tiempo completo y su maestra decía que estaba participando en clase de nuevo. La terapia estaba ayudando. También la curación física, su muñeca ya sin la férula, los moretones, hacía tiempo que se habían desvanecido. Una tarde a mediados de diciembre me preguntó si la abuela Ruth iba a volver. Todavía no, le dije. Quizás nunca. ¿Cómo te hace sentir eso? Lo pensó durante un largo rato, sentada en la mesa de la cocina con sus libros para colorear. Segura, dijo finalmente. Me siento segura. Eso era suficiente. Eso era todo. La Navidad llegó y se fue tranquilamente. Nos quedamos en casa, solo nosotros tres, y no fuimos a reuniones familiares. La tía de David, Laura, nos había invitado a su casa en Wellesley, como hacía todos los años. Pero yo sabía que Ruth estaría allí. La orden de alejamiento significaba que no podía estar cerca de Emma, lo que efectivamente significaba que no podíamos ir a ningún sitio donde se esperara que estuviera Ruth. Laura lo entendió, o dijo que lo hizo, pero su voz por teléfono tenía ese tono tenso, que significaba que estaba atrapada en el medio y no le gustaba. El día de Año Nuevo, Laura volvió a llamar. Estaba organizando una fiesta de cumpleaños para el tío de David, Tomás, a finales de enero, aproximadamente una semana antes de nuestra audiencia judicial. Quería que estuviéramos allí. Había hablado con Ruth, dijo, y Ruth había accedido a no ir. Esto es familia, dijo Laura. Necesitamos empezar a sanar. Yo no quería ir. La audiencia se acercaba, y no tenía interés en actuar con normalidad para los parientes de David, la mayoría de los cuales probablemente pensaban que estaba exagerando o mintiendo, o ambas cosas. Pero David quería. Echaba de menos a su familia, a los primos, tíos y tías con los que había crecido. Había estado aislado de todo durante 3 meses debido a la orden de alejamiento y la investigación. Una tarde, dijo, solo unas horas. Emma puede quedarse con Raquel, por favor. Acepté, sobre todo porque podía ver lo mucho que le estaba costando esta separación de todos los que había conocido toda su vida. La fiesta fue un sábado por la tarde. Nos vestimos como si fuéramos a un funeral, ambos de colores oscuros, moviéndonos el uno alrededor del otro con cuidado. La casa de Laura estaba llena cuando llegamos. 20 o 30 personas en la sala y la cocina, música sonando, niños corriendo. La conversación no se detuvo cuando entramos, pero cambió. Las voces de la gente se volvieron más bajas, más cautelosas. El primo de David, Mateo, se acercó primero, le dio la mano a David, me asintió. El tío Tomás abrazó fuerte a David y le dijo que se alegraba de que viniéramos. Tuvimos una pequeña charla. El clima, el cumpleaños de Tomás, el nuevo trabajo de alguien. Todo el mundo era muy educado, muy precavido. Nadie mencionó a Ruth, ni a Emma, ni la orden de alejamiento. Era como si todos hubiéramos acordado pretender que los últimos 3 meses no habían sucedido. Estaba sirviéndome una bebida en la cocina cuando la prima de David, Jennifer, me encontró. Era la sobrina de Ruth, la que nos había dicho lo que Ruth estaba diciendo de nosotros. Se apoyó en la encimera y se cruzó de brazos. «Está aquí», dijo Jennifer en voz baja. «¿Qué?» «Ruth, está arriba, en el dormitorio de Laura. Ha estado aquí todo el tiempo. Se me cayó el alma a los pies». Laura nos mintió. Había prometido que Ruth no estaría aquí y había mentido. Dejé mi vaso con cuidado, tratando de no temblar. Jennifer parecía incómoda. Laura pensó que si ambas venían y hablaban, tal vez las cosas podrían resolverse. Pensó que Ruth merecía una oportunidad para explicarse. «Hay una orden de alejamiento», dije. «Se supone que no debe estar a menos de 500 metros de Emma».
Emma no está aquí, señaló Jennifer. Ese no es el punto. El punto es que Laura mintió para que viniéramos. El punto es que todos han estado fingiendo que todo está bien, mientras Ruth está arriba esperando para tendernos una emboscada. Encontré a David en la sala hablando con su tío. Lo aparté y se lo conté. Su cara se puso roja, luego blanca. Miró las escaleras, a su familia dispersa por la habitación, al pastel de cumpleaños en la mesa. ¿Quieres irte?, preguntó. Lo pensé. Irse sería fácil, les quitaría la responsabilidad a todos, mantendría la ficción educada de que todos podríamos evitar esto para siempre. Pero había pasado 3 meses construyendo un caso, reuniendo pruebas, sembrando semillas de verdad. Huir ahora se sentía como dejar que Ruth controlara la narrativa de nuevo. No, dije, subamos, escuchemos lo que tiene que decir. David se sorprendió. ¿Estás segura? Estoy segura. Subimos las escaleras juntos. La puerta del dormitorio de Laura estaba cerrada. David llamó una vez y la abrió sin esperar respuesta. Ruth estaba sentada en la cama, todavía con su abrigo, como si hubiera estado esperando para hacer una salida rápida. Se veía más vieja de lo que recordaba, más pequeña. Tenía los ojos rojos. «David», dijo, y su voz se quebró. Sus ojos se dirigieron a mí y se endurecieron. «Veo que la trajiste. Estamos aquí juntos», dijo David, como siempre. Ruth se levantó. Había preparado un discurso, podía notarlo. Lo había estado ensayando. «Cometí un error», dijo. «Debería haber sido más cuidadosa». Emma tropezó y traté de cogerla, pero no pude. Nunca heriría deliberadamente a mi nieta. Tienes que creerme. Emma dice que la empujaste, dije. Se lo ha dicho a médicos, terapeutas, trabajadoras sociales, la policía. Nunca ha cambiado su historia. Es una niña, dijo Ruth. Los niños recuerdan mal, se confunden. No está confundida, dijo David. Y no es solo Emma. Papá me contó cómo eras cuando yo era pequeño. Pedro me contó que lo empujaste cuando tenía 8 años. Esto no es nuevo, mamá. Así ha sido siempre. La cara de Ruth se desmoronó. Estás tomando su lado contra mí, dijo. Tu propia madre. Estoy tomando el lado de mi hija, dijo David. Eso es lo que hacen los padres. Saqué mi teléfono. Había estado llevando copias de todo, fotos y documentos y declaraciones en mi teléfono durante semanas. Por si acaso, lo levanté y empecé a desplazarme por las imágenes. La sien magullada de Emma, su muñeca fracturada, el informe médico que decía marcas en forma de dedos en la parte superior de su brazo, el testimonio de la señora Kowalski sobre haber oído gritos y luego llantos, las notas del doctor Martínez sobre trauma no accidental. Ruth se dio la vuelta. «No quiero ver eso», dijo. «Necesitas verlo», le dije, «porque en 2 semanas un juez va a verlo. Una sala llena de gente va a verlo. Puedes seguir mintiéndote a ti misma, pero no puedes mentirles a ellos. La evidencia es abrumadora». «Fue un accidente», insistió, pero su voz había perdido convicción. «Entonces, ¿por qué le dijiste a Emma que necesitaba aprender respeto?», pregunté. Esas fueron sus palabras exactas. «¿Por qué dirías eso si fue un accidente?». Ruth se quedó en silencio. Se sentó de nuevo en la cama y se cubrió la cara con las manos. David se quedó allí mirándola y pude ver algo romperse en él. Algún último hilo de esperanza de que tal vez su madre admitiría lo que había hecho, se disculparía, mostraría remordimiento. Pero ella solo se quedó allí llorando, no por culpa, sino por autocompasión. La puerta se abrió y Laura entró. Miró a Ruth llorando, a la cara de David, a mí sosteniendo mi teléfono. «Pensé que podrían arreglarlo», dijo Laura débilmente. «Nos tendiste una emboscada», dije. «Mentiste para que viniéramos y pusiste a Ruth en nuestro camino sabiendo que hay una orden legal que la mantiene alejada de nuestra familia». «Estaba tratando de ayudar», dijo Laura. «Ayudaste a Ruth», corregí. «La ayudaste a intentar manipularnos una vez más, pero no funcionó. Nos vamos».
David me siguió fuera de la habitación. Podíamos oír a Ruth sollozar detrás de nosotros, a Laura intentando consolarla. Abajo, la fiesta se había silenciado. Todo el mundo había oído las voces alzadas, había imaginado lo que estaba sucediendo. Nos vieron bajar las escaleras, David y yo juntos, y nadie intentó detenernos. Mateo estaba junto a la puerta. Parecía avergonzado. «No sabía que estaba aquí», le dijo a David. «Lo juro». «Lo sé», dijo David. En el coche, David apretó el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «No puedo creer que Laura hiciera eso», dijo. «No puedo creer que mi propia tía nos mintiera». «Ella todavía ve a Ruth como la matriarca», dije, «la persona que mantiene unida a la familia. No quiere creer lo que pasó, porque significaría replantearse décadas de dinámicas familiares». Encendió el motor. «He terminado», dijo, «con todos ellos. Si no pueden apoyarnos, si no pueden proteger a Emma, entonces he terminado». «No con todos», dije. Mateo no lo sabía. Jennifer nos advirtió. «Tu padre está de nuestro lado. Pedro viene para la audiencia». David asintió lentamente. «Tienes razón», dijo, «pero se siente como si todos estuvieran en nuestra contra». «No todos», dije. «La gente que importa está con nosotros». Condujimos a casa en silencio. Cuando llegamos, Emma y Raquel estaban haciendo galletas en la cocina, con harina por todas partes, música sonando. Emma corrió hacia nosotros y abrazó las piernas de David. «¿Te divertiste?», preguntó. «En realidad no», dijo David levantándola. «Pero ya estamos en casa. Eso es lo que importa». Esa noche, después de que Emma se fue a la cama, David y yo nos sentamos en la sala con todas las luces apagadas, excepto el árbol de Navidad que aún no habíamos quitado. «Lo que pasó hoy», dijo, «lo que hiciste, mostrarle la evidencia, eso fue valiente». «No fue valiente», dije, «fue necesario. Ella necesitaba saber que no vamos a ceder, que esto no va a desaparecer». «¿Crees que cambiará su historia?», preguntó. «¿Antes de la audiencia?», sacudí la cabeza. «La gente como Ruth no admite que se equivoca. Se reafirman, se convierten en la víctima. Eso es lo que hará en el tribunal. Entonces, ¿por qué mostrarle algo?», preguntó. «¿Por qué darle una vista previa de lo que tenemos?». «Porque quería que lo supiera», dije. «Quería que se fuera a dormir cada noche entre ahora y esa audiencia sabiendo exactamente lo que viene. Quería que tuviera miedo». David me miró fijamente durante un largo rato. «A veces me asustas», dijo, «pero en el buen sentido». «Bien», dije, «porque estamos a punto de entrar a esa sala del tribunal y terminar con esto. Y necesito que estés tan asustado como ella, lo suficientemente asustado como para luchar». Se acercó y me tomó la mano. «Estoy asustado», dijo, «pero estoy listo». La audiencia era dentro de 8 días. 8 días para que Ruth se preparara, para encontrar a su propio abogado, para reunir cualquier defensa que creyera tener. Pero yo había pasado 3 meses preparándome. Tenía evidencia, testigos, expertos médicos, testimonio de su propio exmarido y su hijo. Tenía documentación que se remontaba a meses. Tenía una hija que fue lo suficientemente valiente como para decir la verdad, una y otra vez, a cualquiera que quisiera escuchar. Ruth tenía una historia sobre una alfombra y un accidente, y una nuera vengativa. No era suficiente. Nunca había sido suficiente. El lunes, antes de la audiencia, Sara me llamó. El abogado de Ruth se había puesto en contacto con ella. Querían negociar un acuerdo, algo que lo mantuviera fuera de los tribunales. Visitas supervisadas, tal vez, o terapia familiar mediada. «No», dije inmediatamente, «esto va al juez. Emma merece su día en el tribunal, y Ruth necesita enfrentar la rendición de cuentas pública». «¿Estás segura?», preguntó Sara. «La corte es impredecible. Un acuerdo te daría más control sobre el resultado». «Estoy segura», dije. «No vamos a negociar. No vamos a llegar a un acuerdo».
Iremos a la corte y dejaremos que un juez decida. Y cuando ese juez vea todo lo que tenemos, Ruth perderá. De acuerdo, dijo Sara. Entonces vamos a juicio. Le avisaré a su abogado. Colgué y miré el calendario. 6 días más. En 6 días entraríamos a ese juzgado y exponeríamos todo lo que Ruth había hecho, todo lo que había escondido, todo sobre lo que había mentido. En 6 días, el desenmascaramiento estaría completo, no solo para nuestra familia, sino para el sistema legal que tenía el poder de proteger a Emma permanentemente. Estaba lista. Emma estaba lista. David estaba listo. Que Ruth trajera la defensa que creyera tener. La verdad era más fuerte. El juzgado estaba en el centro de Boston, un edificio de granito con columnas y escalones de piedra, desgastados por 100 años de pies. Llegamos temprano la mañana de la audiencia, todos vestidos cuidadosamente. David con un traje que había comprado para entrevistas de trabajo, yo con un vestido azul marino que se sentía como una armadura, Emma con un suéter rosa con flores porque quería que el juez la viera como lo que era, una niña, 7 años y pequeña para su edad, alguien que necesitaba protección. Sara nos recibió en el vestíbulo. Tenía un maletín con ruedas lleno de archivos, nuestros 3 meses de trabajo, organizados en pestañas y secciones. Había preparado un escrito de 30 páginas para el juez esbozando nuestro caso, con anexos, informes médicos, declaraciones de testigos, fotografías, notas de terapia, informes escolares. Todo lo que habíamos recogido, todo lo que habíamos documentado, ahora unido en lenguaje legal. Ruth ya estaba allí con su abogado, un hombre llamado Philip Brennan, que parecía caro, pelo plateado, traje a medida, maletín de cuero. Le dio la mano a Sara profesionalmente, no nos miró. Ruth estaba sentada en un banco junto a la ventana, su abrigo doblado en su regazo, mirando a la nada. Parecía disminuida de alguna manera, vaciada. Pedro había volado desde Seattle la noche anterior. Se sentó con nosotros, nervioso, mordiéndose la uña del pulgar. No la he visto en 3 años, dijo en voz baja, mirando a su madre al otro lado del vestíbulo. Olvidé lo pequeña que es. La gente pequeña puede hacer mucho daño, dijo David. El alguacil nos llamó a la sala del tribunal a las 9:30. Era más pequeña de lo que esperaba, más como una sala de conferencias que los dramáticos tribunales de la televisión. Paneles de madera, luces fluorescentes, un estrado donde el juez Foster estaba sentado mirando papeles. Había una taquígrafa en la esquina, con los dedos listos sobre su máquina, preparada para grabar todo. Nos sentamos en una mesa, Sara a nuestro lado con sus archivos. Ruth y el señor Brennan se sentaron en otra. Había tal vez 3 metros entre nosotros, pero se sentía como un cañón. Emma se sentó entre David y yo, sus piernas balanceándose porque no llegaban al suelo. El juez la miró, y su expresión se suavizó ligeramente. Esta es una audiencia para determinar el contacto apropiado entre la menor Emma Patterson y su abuela paterna Ruth Patterson, dijo el juez Foster. Tenía una voz profunda, formal, pero no cruel. Escucharemos a ambas partes, y luego tomaré una determinación basada en la evidencia presentada. Señora Chen, ¿representa a los padres? Sí, su señoría, dijo Sara, poniéndose de pie. Estamos solicitando al tribunal que extienda la orden de alejamiento temporal indefinidamente y que requiera que cualquier contacto futuro entre Emma y la señora Patterson sea supervisado por un tercero neutral en un entorno terapéutico. El señor Brennan se puso de pie. Su señoría, sostenemos que todo este procedimiento se basa en un malentendido. La señora Patterson es una abuela devota que ama a su nieta. El incidente de octubre fue un desafortunado accidente, nada más. La niña se cayó. La señora Patterson intentó cogerla, pero no pudo. Privar a esta familia de su relación
basándose en los recuerdos confusos de una niña, es excesivo y perjudicial. El juez Foster miró a ambos abogados. Entonces, escuchemos la evidencia, dijo. Señora Chen, llame a su primer testigo. Sara llamó primero al doctor Martínez. Había venido con su pijama quirúrgico de hospital, probablemente entre turnos. Prestó juramento y Sara lo guió a través de su testimonio. Explicó las lesiones de Emma en términos clínicos: la fractura de radio, la conmoción cerebral, el patrón de moretones en la parte superior de su brazo que sugerían fuerza de agarre. Mostró fotografías en una pantalla, las mismas que yo había estado llevando en mi teléfono. Emma giró su cara hacia mi hombro cuando su sien magullada apareció a 3 metros de altura en la pared. En su opinión médica, preguntó Sara, ¿eran estas lesiones consistentes con una simple caída? El doctor Martínez eligió sus palabras con cuidado. La fractura y la conmoción cerebral son consistentes con una caída desde altura, dijo, pero el patrón de moretones en la parte superior del brazo sugiere que la niña fue agarrada con fuerza significativa antes de la caída. Combinado con la declaración de la paciente de que fue empujada, tuve preocupaciones sobre trauma no accidental. El señor Brennan lo contrainterrogó. ¿No podrían esos moretones haber provenido de la señora Patterson intentando coger a Emma mientras caía? Es posible, admitió el doctor Martínez, pero la ubicación y la gravedad sugieren un agarre forzado antes de la caída, no un movimiento de coger durante la misma. Sara llamó a la señora Kowalski a continuación. Estaba nerviosa, se tocaba constantemente su anillo de bodas, pero contó su historia con claridad. Los gritos que había oído desde la casa de Ruth esa tarde de martes, el sonido de algo cayendo, el llanto. Ella había llamado al 911 antes que Ruth, dijo. Eso pareció importante. El señor Brennan intentó desestabilizarla en el contrainterrogatorio. «Usted realmente no vio lo que pasó, ¿verdad?» «No», dijo la señora Kowalski, «pero lo oí. Y he oído a Ruth gritarle a esa niña antes». «Objeción», dijo el señor Brennan. «Rumores y especulación». «Aceptada», dijo el juez Foster, pero ya había escrito algo. Sara llamó a la doctora Simmons, la terapeuta de Emma. Testificó sobre los síntomas de trauma de Emma, las pesadillas y la ansiedad y la regresión en el comportamiento. Habló sobre el dibujo que Emma había hecho, la mujer en lo alto de las escaleras, la pequeña figura abajo. Explicó que la historia de Emma se había mantenido consistente a través de meses de terapia, lo que sugería que no era un falso recuerdo o confusión. «Los niños pueden estar muy seguros de cosas que no sucedieron», dijo el señor Brennan durante el contrainterrogatorio. «Eso es cierto», asintió la doctora Simmons, «pero Emma muestra signos clásicos de trauma relacionados con un evento específico. Sus síntomas, sus comportamientos, su respuesta al miedo, todos apoyan la autenticidad de su relato». Luego, Sara llamó a Miguel, el padre de David. Se mostró reacio, pude darme cuenta, incómodo de estar en la misma habitación que su exesposa después de todos estos años. Pero testificó sobre el temperamento de Ruth, la forma en que había controlado y castigado a David de niño. Nada físico que él hubiera presenciado, dijo, pero fría y dura e implacable. Una vez encerró a David en su habitación durante todo un fin de semana, porque le había contestado, dijo Miguel. Él tenía 9 años. Me enteré después cuando regresé de un viaje de negocios. Le dije que eso era maltrato. Ella dijo que era disciplina. Ruth estaba mirando la mesa, con la mandíbula apretada. El señor Brennan objetó varias veces, argumentando que eventos de hace 30 años no eran relevantes, pero el juez Foster lo permitió. Dijo que establecía un patrón de comportamiento. Pedro testificó el último. Estaba temblando cuando subió al estrado. Contó la historia
de haber sido empujado por la colina, rompiéndose la clavícula, siendo obligado a mentir al respecto. Habló sobre cómo Ruth lo había hecho sentir responsable, culpable, como si se lo hubiera merecido por ser descarado. He pasado 30 años convenciéndome de que lo recordé mal, dijo Pedro, que realmente fue un accidente. Pero después de lo que le pasó a Emma, me di cuenta de que la estaba protegiendo a mi mamá porque la verdad era demasiado difícil. Cuando Pedro terminó, hubo silencio en la sala. Ruth lloraba en voz baja, con la mano sobre la boca. David también lloraba, abrazando a Emma contra su pecho. El juez Foster llamó a un breve receso. Salimos al pasillo. Sarah me apartó. «Va bien», dijo. «Pero Brennan aún no ha presentado su caso. Esté preparada». Después del receso, el señor Brennan llamó a Ruth al estrado. Se veía compuesta ahora, las lágrimas secas, las manos dobladas tranquilamente en su regazo. Contó su versión. Emma había estado corriendo por el principio de las escaleras, a pesar de que se le había dicho repetidamente que fuera despacio. Había tropezado con el borde de una alfombra. Ruth había intentado alcanzarla, pero no pudo cogerla a tiempo. Había llamado al 911 inmediatamente. Estaba angustiada, aterrorizada, culpable por no haber podido evitarlo. Cuando Emma le dijo a la gente que la había empujado, dijo Sarah durante el contrainterrogatorio, ¿por qué no explicó que ella había malentendido lo que pasó? La compostura de Ruth se resquebrajó ligeramente. «Lo intenté», dijo, «pero nadie quiso escuchar. Todos ya habían decidido que yo era un monstruo. Usted le dijo a Emma que necesitaba aprender respeto», dijo Sarah. «¿Por qué diría eso si fue un accidente?» Ruth dudó. «No recuerdo haber dicho eso», dijo. «Emma debe haber oído mal o recordado mal». Sarah sacó el informe del hospital, aquel donde varios miembros del personal habían documentado la declaración de Emma, incluyendo esa frase específica. 3 personas diferentes documentaron las mismas palabras, dijo Sarah. ¿Están todas recordando mal? Ruth no tuvo respuesta. Solo se quedó allí, atrapada por la consistencia de la historia de Emma frente a los agujeros en la suya. El señor Brennan intentó recuperarse durante el reinterrogatorio. Le preguntó a Ruth sobre su relación con Emma, las actividades que habían hecho juntas, el amor que sentía por su nieta. Ruth habló sobre hornear galletas y leer historias y enseñarle a Emma a hacer jardinería. Era un retrato de una abuela devota, alguien que no podía posiblemente hacer daño a un niño. Pero cuando el juez Foster le preguntó a Ruth si alguna vez había disciplinado a Emma físicamente, Ruth se detuvo demasiado tiempo antes de decir que no. Esa pausa fue condenatoria. La última testigo fue Emma. El juez Foster le preguntó si se sentía cómoda testificando, si entendía que necesitaba decir la verdad. Emma asintió, solemne. La taquígrafa ajustó su máquina. Sarah había preparado a Emma para esto. Le había explicado que le harían preguntas sobre esa tarde de martes, que podría ser difícil, pero era importante. ¿Puedes contarnos qué pasó en casa de tu abuela?, preguntó Sarah suavemente. Emma habló en voz baja, pero clara. Estábamos arriba. Pregunté si podía ver la televisión, y la abuela dijo que no, que primero necesitaba practicar mi piano. Dije que no quería. Ella se enojó. Dijo que le estaba faltando al respeto y me agarró el brazo muy fuerte. Me dolió. Luego me empujó hacia las escaleras. Me caí y todo me dolió, y no podía respirar. ¿Intentó tu abuela cogerte?, preguntó Sarah. Emma sacudió la cabeza. Ella me empujó, repitió. Yo no tropecé. Ella me empujó porque dije que no. El juez Foster se inclinó hacia adelante. Emma, dijo suavemente, ¿sabes lo que significa decir la verdad? Significa no mentir, dijo Emma. ¿Y estás diciendo la verdad ahora mismo? Sí, dijo Emma. No estoy mintiendo. La abuela me empujó.
El señor Brennan no la contrainterrogó. Quizás sabía que se vería mal acosar a una niña de 7 años. Quizás sabía que no había nada que pudiera decir que hiciera dudar su historia. Emma bajó del estrado y regresó a sentarse entre David y yo. Estaba temblando. El juez Foster llamó a otro receso para revisar la evidencia. Esperamos casi una hora. Emma se durmió en el hombro de David. Pedro se sentó con nosotros, callado, mirando sus manos. Sara revisó sus notas, haciendo pequeñas marcas en los márgenes. Cuando nos llamaron de nuevo, el juez Foster tenía una decisión escrita. Leyó de ella, con voz firme y formal. Basado en la preponderancia de la evidencia, dijo: este tribunal encuentra que la menor Emma Patterson sufrió lesiones a manos de su abuela Ruth Patterson, que no fueron de naturaleza accidental. La evidencia médica, el testimonio de los testigos y el relato consistente de la propia niña apoyan la conclusión de que este fue un incidente de maltrato físico. Ruth hizo un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. Por lo tanto, continuó el juez Foster, la orden de alejamiento temporal se extiende indefinidamente. Se le prohíbe a la señora Patterson cualquier contacto con Emma Patterson, a menos que, y hasta que este tribunal, apruebe un plan de visitas supervisadas después de completar un programa de manejo de la ira y terapia familiar. Las violaciones de esta orden resultarán en cargos criminales. Miró a Ruth por encima de sus gafas de lectura. Señora Patterson, dijo, espero que utilice este tiempo para reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias. Esta familia ha sido profundamente dañada, y ese daño comenzó con usted. El martillo cayó. Se acabó. En el pasillo fuera de la sala, David abrazó a Emma mientras ella lloraba, no de tristeza, sino de alivio. Pedro los abrazó a ambos. Sara recogió sus archivos, satisfecha. Me quedé allí sintiendo algo que no había sentido en meses, una sensación de finalización. No felicidad exactamente, sino resolución. Ruth pasó junto a nosotros, escoltada por el señor Brennan. No nos miró. Su rostro estaba en blanco, cerrado. Alguien de servicios de protección de menores estaba esperando para hablar con ella sobre los programas requeridos. Su vida, que había estado tan cuidadosamente controlada, tan protegida por el estatus social y la lealtad familiar, ahora estaba bajo la jurisdicción de tribunales y trabajadoras sociales. El costo del silencio, lo había llamado el juez. Todas las personas que habían mirado hacia otro lado, que habían puesto excusas, que habían elegido la comodidad por encima de la verdad. Ellos habían permitido esto. Y ahora, finalmente, había un registro público que no podía ser desestimado ni reescrito. Salimos del juzgado al aire frío de enero. Emma preguntó si podíamos ir a por helado. David se rió, sorprendido. ¿Helado en invierno? ¿Por qué no?, dije. Estamos celebrando. Encontramos una heladería en la calle Newbury y nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana. Emma pidió chocolate con chispas. Se lo comió metódicamente, balanceando las piernas, y se veía más ligera de alguna manera, despreocupada. ¿Va a volver la abuela Ruth?, preguntó. No, a menos que la corte lo diga, le dijo David. Y solo si tú quieres. No quiero, dijo Emma simplemente. Entonces no lo hará, dije. Estás a salvo ahora. Afuera, la gente pasaba abrigada con sus chaquetas, viviendo sus vidas normales, sin saber que dentro de esta heladería una familia se estaba recomponiendo pieza por pieza cuidadosa. Febrero llegó frío y brillante, el tipo de invierno que hace que todo se vea nítido y limpio. Emma volvió a su rutina normal, escuela durante el día, terapia 2 veces por semana, clases de piano los jueves. Había pedido empezar de nuevo con el piano. Dijo que quería aprender de verdad esta vez, por sí misma. Encontramos una maestra llamada señora Huang, que era paciente y amable, y nunca levantaba la voz.
Los moretones se habían desvanecido hace meses, pero los otros signos de trauma tardaron más en sanar. Emma todavía tenía pesadillas a veces. Todavía se encogía ante movimientos repentinos o voces fuertes. La doctora Simmons dijo que era normal, que la recuperación no era lineal. Algunos días Emma parecía completamente bien, riendo y jugando con sus amigos. Otros días estaba retraída, pegada a nosotros. Necesitaba seguridad extra de que estaba a salvo. Desarrollamos rituales. Todas las mañanas, antes de la escuela, los tres desayunábamos juntos en la mesa de la cocina, sin teléfonos, sin televisión, solo nosotros. Hablábamos de lo que traería el día, lo que esperábamos con ilusión, lo que nos ponía nerviosos. Fue idea de Emma en realidad, este chequeo diario. Dijo que la hacía sentir que éramos un equipo. David también cambió. Siempre había sido algo pasivo, dispuesto a ceder para mantener la paz. Después de la audiencia, se volvió más decidido, más protector. Se unió al comité de padres de la escuela de Emma conmigo. Empezó a entrenar a su equipo de fútbol en primavera. Él mismo fue a terapia, trabajando en su infancia, reexaminando su relación con su madre, a través de la lente de lo que ahora sabíamos. Una noche de marzo, me dijo que había llevado culpa toda su vida sin darse cuenta. Había pensado que la frialdad de su madre era culpa suya, que si él hubiera sido un mejor hijo, ella habría sido más cálida. Ahora entendía que no se trataba de él. Nunca se había tratado de él. Algunas personas simplemente están rotas de maneras que lastiman a quienes las rodean. Le pregunté si la echaba de menos, a su madre. Lo pensó durante mucho tiempo. Echo de menos la idea de ella, dijo, la madre que desearía haber tenido. Pero a la persona real, no, no la echo de menos. El tribunal había ordenado a Ruth completar 50 horas de manejo de la ira y terapia familiar, antes de que pudiera siquiera solicitar visitas supervisadas. Según Pedro, que todavía hablaba ocasionalmente con su prima Jennifer, Ruth había comenzado los programas, pero se mostraba resistente. No creía que los necesitara, no creía haber hecho nada malo. La terapeuta había notado en su informe que Ruth no mostraba remordimiento, solo resentimiento. Bien, pensé cuando escuché eso, que sea resentida, que se siente en esas sesiones de terapia y se niegue a cambiar. Solo probaba que habíamos tomado la decisión correcta, pero lo que me sorprendió fue cuánto había repercutido el caso fuera de nuestra familia. En abril, recibí un correo electrónico de una mujer llamada María, cuyo suegra había sido abusiva con su hija. Había leído sobre nuestro caso en un artículo de noticias local, uno de esos breves resúmenes judiciales que imprimen en la sección comunitaria. Quería saber cómo lo habíamos hecho, cómo habíamos construido el caso, cómo habíamos logrado que la gente nos creyera. Me reuní con ella para tomar un café en el mismo lugar donde me había reunido con Janet meses atrás. María era más joven que yo, tal vez 30, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Su hija tenía 5 años. El maltrato no era físico, dijo, sino emocional, psicológico, críticas constantes, socavando la crianza de María, diciéndole a la niña que su madre no sabía lo que estaba haciendo. Es más difícil sin moretones, dijo María, sin algo visible que señalar. Saqué mi teléfono y le mostré el sistema de organización que Sara me había enseñado. Cómo documentar incidentes, qué tipo de notas guardar, con quién hablar. Le di la información de contacto de la doctora Simmons y el número del bufete de derecho de familia. Le dije lo que me hubiera gustado que alguien me dijera al principio. Confía en tus instintos, cree a tu hija. No dejes que nadie te convenza de aceptar el daño por el bien de la paz familiar. María anotó todo, su mano temblando ligeramente. Salvaste a tu hija, dijo. Yo quiero salvar a la mía. Lo harás, le dije. Lleva tiempo
y es agotador, y es solitario, pero lo harás. Durante los siguientes meses me reuní con 4 madres más, todas lidiando con diferentes versiones del mismo problema. Familiares que lastimaban a sus hijos, sistemas lentos para responder, comunidades que valoraban la armonía por encima de la seguridad. Yo no estaba equipada para ser una experta, pero podía compartir lo que había aprendido. Podía ser la persona que necesité cuando estaba sentada en esa habitación del hospital haciéndole promesas a Emma. En junio, una mujer llamada Patricia me llamó. Estaba organizando un grupo de apoyo para padres lidiando con situaciones de maltrato familiar. ¿Estaría dispuesta a hablar en su primera reunión? ¿A compartir nuestra historia? Casi dije que no. La audiencia había quedado 5 meses atrás y estaba cansada de vivir en ese espacio, cansada de ser definida por lo que Ruth había hecho. Pero Emma me escuchó por teléfono y después de que colgué, me preguntó de qué se trataba. Le expliqué, manteniéndolo simple. Algunos padres necesitan ayuda para proteger a sus hijos, como nosotros te protegimos a ti. ¿Vas a ayudarlos?, preguntó Emma. ¿Crees que debería? Ella asintió, muy seria, porque me ayudaste a mí. ¿Y funcionó? Así que fui a la reunión del grupo de apoyo en un centro comunitario en Newton. Había quizás 15 personas allí, en su mayoría madres, pero también algunos padres. Patricia me presentó y conté nuestra historia de principio a fin. La llamada telefónica del hospital, el proceso de documentación, la audiencia judicial, las secuelas. No la hice inspiradora ni triunfal. Dije la verdad. Fue difícil, fue solitario, nos costó relaciones y dinero y sueño. Pero Emma estaba a salvo ahora, y eso valía todo. Durante el período de preguntas, un padre preguntó si me arrepentía de lo lejos que lo habíamos llevado, si tal vez había una manera de haberlo manejado en privado, de haberlo mantenido en la familia. Miré la cara de Emma ese día en el hospital, dije. Miré sus lesiones y su miedo, y supe que el manejo privado fue lo que había permitido que sucediera en primer lugar. El silencio familiar protege a los abusadores. La rendición de cuentas pública protege a los niños. La sala se quedó muy tranquila. Luego, la gente empezó a asentir. Después de la reunión, varias personas se acercaron a darme las gracias. Una mujer estaba llorando. «Me hiciste sentir menos loca», dijo. «Todo el mundo sigue diciéndome que estoy exagerando. Pero no estás loca por proteger a tu hija. Tampoco tú lo estás», le dije. En julio, Patricia preguntó si estaría dispuesta a ayudar a desarrollar una guía de recursos para padres, un manual paso a paso sobre cómo documentar el maltrato y navegar el sistema legal. Dije que sí. Pasamos semanas en ello, trabajando con abogadas, trabajadoras sociales y médicos para crear algo integral, pero accesible. Incluimos plantillas para documentación, listas de preguntas para hacer a los profesionales médicos, explicaciones del proceso judicial, recursos para terapia y asistencia legal. La guía se publicó en línea en septiembre, un año después de la lesión de Emma. En un mes, había sido descargada más de 2,000 veces. Recibí correos electrónicos de padres de todo Massachusetts, luego de otros estados. La gente me daba las gracias, me contaban sus historias, me pedían consejo. A veces era abrumador, pero se sentía como transformar esa furia fría que había llevado durante tanto tiempo en algo que podía proteger a otros niños. Emma cumplió 8 años en octubre. Tuvimos una fiesta de cumpleaños en nuestro jardín trasero. Invitamos a toda su clase. Contratamos a una pintora de caras y alquilamos un castillo hinchable. Emma quería un pastel arcoíris y lo hicimos juntas la noche anterior, capas de diferentes colores apiladas y cubiertas con glaseado blanco. Cuando encendimos las velas y todos cantaron, Emma cerró los ojos y pidió un deseo. «¿Qué deseaste?», pregunté después.
Ella sonrió. Si te lo digo, no se hará realidad. Justo, dije. Pero luego se acercó y susurró. Deseé que todos los niños pudieran estar tan seguros como yo estoy ahora. Se me hizo un nudo en la garganta. Es un buen deseo, logré decir. Estábamos bien. No perfectos, no curados por completo, pero bien. Emma todavía veía a la doctora Simmons una vez a la semana. David todavía procesaba su infancia en su propia terapia. Yo todavía tenía momentos en los que veía a una abuela con una nieta en el supermercado y sentía esa vieja ira subir, preguntándome si esa niña estaba a salvo, si alguien estaba vigilando lo suficiente. Ruth había completado sus programas requeridos para noviembre, según las notificaciones judiciales que recibimos. Había presentado una petición solicitando visitas supervisadas con Emma. El tribunal programó una audiencia para enero, un año después de la primera. Sara llamó para preguntar cómo queríamos proceder. ¿Qué quiere Emma?, pregunté. Sara se quedó en silencio por un momento. Necesitamos preguntarle, dijo. Tiene edad suficiente para opinar sobre esto. Así que, una noche después de cenar, David y yo nos sentamos con Emma en la sala de estar. Le explicamos que la abuela Ruth había terminado los programas que el tribunal requería y estaba pidiendo verla de nuevo. Sería supervisado, dijimos. Alguien más estaría en la habitación todo el tiempo, y solo si Emma quería. Emma se quedó callada durante mucho tiempo, jugando con los flecos de un cojín. Luego, ¿por qué quiere verme? Creo que te extraña, dijo David con cuidado. ¿Sabe que me lastimó?, preguntó Emma. ¿Sabe que estuvo mal? David y yo nos miramos. Según el informe de su terapeuta, Ruth había participado en los programas, pero no había reconocido completamente lo que había hecho. No podíamos mentirle a Emma sobre eso. No sé si entiende cuánto te lastimó, dije, pero podemos asegurarnos de que estés a salvo si decides verla. Emma sacudió la cabeza. No quiero verla, dijo. No ahora. Quizás nunca. ¿Está bien? Está completamente bien, le dije. No tienes que ver a nadie que no quieras ver. Cuando llegó la audiencia en enero, Sara presentó los deseos de Emma al juez Foster. Emma había escrito una carta, con la ayuda de la doctora Simmons, explicando cómo se sentía. No odiaba a su abuela, escribió, pero no se sentía segura con ella. Tal vez, algún día, cuando fuera mayor, se sentiría diferente, pero no ahora. El juez Foster leyó la carta, hizo algunas preguntas y denegó la petición de Ruth. Dijo que los sentimientos de Emma eran primordiales y que forzar el contacto en contra de los deseos de un niño sería perjudicial. Ruth podría volver a solicitarlo cuando Emma cumpliera 12 años, dijo, y en ese momento la preferencia de Emma tendría aún más peso. Sentía alivio mezclado con tristeza. Alivio de que Emma no tuviera que ver a Ruth, tristeza de que se hubiera llegado a esto. Lo que Ruth había sido o podría haber sido, como abuela, se había ido ahora, destruido por sus propias acciones. En febrero, nos fuimos de vacaciones a Florida, algo que nunca habíamos hecho antes. Una semana en la playa, solo nosotros tres. Emma construyó castillos de arena y recogió conchas y aprendió a hacer boogie board en las pequeñas olas. Por la noche, caminábamos por la orilla y buscábamos cangrejos en las pozas de marea. David llevaba a Emma sobre sus hombros cuando se cansaba. Tomamos fotos, cientos de ellas, documentando este tiempo en el que estábamos reconstruyendo algo roto en algo más fuerte. La última noche nos sentamos en la playa viendo la puesta de sol. Emma estaba entre nosotros, envuelta en una toalla, su pelo tieso por el agua salada. Estas han sido las mejores vacaciones, dijo. Me alegro, le dije. Se quedó en silencio por un momento. Luego, ¿mamá? ¿Alguna vez dejaste de estar enfadada con la abuela Ruth? Lo pensé. ¿Cómo esa rabia me había impulsado durante tanto tiempo?
Me había mantenido concentrada y determinada. Ya no estoy enfadada de la misma manera que antes, dije. Ahora es más como que estoy triste por lo que pasó, pero segura de que hicimos lo correcto. ¿Tiene sentido? Emma asintió. Yo tampoco estoy enfadada, dijo. Simplemente ya no pienso mucho en ella. Y esa, me di cuenta, era la verdadera victoria. No el castigo de Ruth o el juicio del tribunal, sino la capacidad de Emma para seguir adelante sin ese miedo pesando sobre ella. Era solo una niña, otra vez, preocupada por cosas normales de niños, la escuela y los amigos, y si tendríamos tiempo para ir a por helado de camino a casa desde el aeropuerto. El poder que Ruth había tenido una vez sobre nuestras vidas, el control y el miedo y la obligación, se había ido. En su lugar estaba esto: Emma construyendo castillos de arena, David riéndose de alguna broma que yo había hecho, los tres, juntos, sin esas sombras cerniéndose sobre nosotros. La venganza que me había prometido esa primera noche en el hospital nunca había sido sobre crueldad o represalias en el sentido tradicional. Había sido sobre asegurarme de que Emma estuviera a salvo, sobre construir sistemas de protección que no pudieran ser desmantelados por la presión familiar o las sutilezas sociales. Había sido sobre enseñarle a Emma que importaba, que su voz contaba, que los adultos escucharían y actuarían cuando dijera que estaba herida. Al final, habíamos ganado algo más valioso que cualquier sentencia judicial. Habíamos ganado la confianza de Emma. Ella sabía ahora que cuando hablaba, la escuchábamos. Cuando estaba herida, la protegíamos. Cuando tenía miedo, la poníamos a salvo. Esa era la nueva medida de poder en nuestra familia. No el control, ni el miedo, ni la obligación, sino la seguridad y la verdad y la confianza. Ruth había perdido todo eso en el momento en que empujó a Emma por esas escaleras, y nosotros habíamos pasado un año asegurándonos de que nunca pudiera volver a amenazarlo. La puesta de sol se desvaneció a púrpura, y luego azul oscuro. Salieron las estrellas, más de las que veíamos en Boston. Emma las señaló, inventando constelaciones. «Esa parece un conejo», dijo, «y esa es un arco iris». «¿Y esa?», preguntó David, señalando. «Somos nosotros», dijo Emma, «todos juntos». Tenía razón. Eso es en lo que nos habíamos convertido a través de todo esto, juntos. No perfectos, no sin cicatrices, pero juntos. Y eso era suficiente.